Bien, continuando con los ejemplos de compuertas, vamos a ver este otro de una compuerta plana con dos tipos de funcionamiento en condiciones diferentes, como indica aquí en este ejemplo. Bueno, se trata de lo siguiente. En la figura que se indica, la figura 5.24, muestra las condiciones de descarga de una compuerta plana vertical de 3 metros de ancho que descarga hacia un canal rectangular del mismo ancho. Se pide en el inciso A calcular la abertura A que debe tener para descargar un gasto de 15 metros cúbicos por segundo, con la consideración de que la compuerta está funcionando con descarga libre. En el inciso B, para esa misma abertura que se determine del inciso A, se pide calcular el gasto que descarga cuando el nivel de agua, es decir, el tirante después de la compuerta, aguas abajo, es de 2.10 metros. Bien, para el caso del inciso A, recuerdan ustedes que la ecuación de gasto para una compuerta, independientemente de que funcione con descarga libre o con descarga sumergida, viene dada por la siguiente ecuación: Q igual a CD por la abertura de la compuerta multiplicando a el ancho, a raíz de 2G Y1, y todo esto a la un medio, es decir, raíz cuadrada. Esa es la ecuación de gasto para el caso de una compuerta, ¿sí? Ya sea radial o una compuerta plana, como es la que se está indicando en la figura. Esa ecuación, que es la ecuación 5.7 que vimos en la presentación en PowerPoint, despejo la apertura de la compuerta y viene indicada la apertura como igual a Q entre CD por B por la raíz de 2Y1. Sustituyo términos conocidos. Entonces, en este caso, conozco el gasto de 15 metros cúbicos por segundo, el ancho de 3 metros, ¿sí? El ancho del canal y de la compuerta, y la raíz de 2G por Y1, que es de 240. ¿Sí? Hago operaciones y dejo pendiente lo que no conozco, en este caso el coeficiente de gasto CD, porque si recuerdan, el coeficiente de gasto depende de la relación A entre Y1, y si no conozco la apertura, pues tampoco puedo conocer el coeficiente de gasto. Entonces, lo que voy a hacer es dejar a la apertura en función del coeficiente de gasto CD. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. La compuerta en este caso es una compuerta plana vertical. Entonces voy a consultar la figura correspondiente a las compuertas planas verticales para ver cómo varía el coeficiente CD. Miren, el caso de compuertas planas verticales se refiere a aquellas que forman un ángulo de 90 grados respecto de la horizontal, como lo muestra la figura. ¿Sí? Es esta gráfica que estoy remarcando en color rojo, que corresponde a el ángulo θ de 90 grados. Bien, observen ustedes que el coeficiente CD de gasto varía de acuerdo a la relación Y1 entre A, ¿sí? A partir de 2 hasta 14 relaciones Y1 entre A. Ese factor que corresponde a CD
varía entre 0.55 y 0.6. ¿Sí? Esa gráfica tiene un rango de valores de CD que varían dentro de ese, dentro de esa, dentro de ese rango de 0.55 a 0.6. Entonces, eso me puede servir para tomarlo como referencia y poderlo poner como un valor, pues, un valor que proponga como una primera aproximación y posteriormente voy a ir corrigiendo. Bien, entonces voy a proponer, acuérdense ustedes que les indiqué que algunos de los casos en hidráulica se resuelven por tanteos, suponiendo un valor inicial y posteriormente revisando si ese valor es correcto o si hay necesidad de corregir. ¿Sí? Entonces, voy a proponer un valor de CD entre 0.55 y 0.6, ¿sí? Para poder calcular la apertura de la compuerta. Entonces, miren, aquí precisamente estoy proponiendo esta tabla de cálculo que se indica aquí. Y propuse precisamente un valor inicial de CD igual a 0.55. Con ese valor de CD propuesto de 0.55, ¿sí? Reviso cuánto da la apertura de la compuerta ahí en esa ecuación. Ustedes revisan y sustituyen ese coeficiente de gasto CD. Por favor, hagan la operación sustituyendo el 0.55 en esa ecuación. Y esto da precisamente lo que tengo indicado ahí en el siguiente renglón, que la apertura sería 1.324 metros. Sí, profe, sí de eso. ¿Sí? Ok. Una vez que conozco la apertura a partir de esa suposición de CD, voy a revisar si ese valor es correcto o no. Entonces, miren, voy a indicar ahora la relación Y1 entre A. Y1 entre A, si hacemos ahora esta relación de 240 entre 1.324, pues efectivamente da 1.81. Y lo hacen, por favor, 240 entre 1.324, da exactamente el 1.81 que viene reportado aquí en esta siguiente columna. Ya lo hice y sí es ese valor. Ahora volvemos a entrar a la gráfica con Y1 entre A ahora de 1.81. Bueno, puedo utilizar esta gráfica, ¿sí? Con la curva de θ igual a 90 grados, pero observen que no llega al 1.81. O bien puedo utilizar esta otra gráfica en donde, como ustedes pueden observar, aquí se indica que esta curva que voy a remarcar corresponde a compuertas planas con descarga libre. Y además, la compuerta es vertical. Entonces, a ver, lo voy a remarcar. Ya después se vuelve constante. De acuerdo. Bien.
Entonces, el valor que obtuvimos de Y1 entre A, acuérdense que es de 1.81. Entonces, voy a entrar con esa referencia 1.81, más o menos por aquí. Subo una vertical y leo cuánto es el valor de CD. Aproximadamente, ese valor anda alrededor de 0.52. Ajá. Bien, entonces, con ese valor, lo pongo en la tabla y observo que ese valor es diferente al valor inicial que propuse. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Pues que tengo que corregir. ¿Sí? Para facilitar la solución, se recomienda que en el siguiente renglón pongamos el valor que acabamos de leer como valor inicial. ¿Sí? Entonces, ponemos el punto 52 y ese punto 52 lo sustituimos aquí en esta ecuación para CD. Igual a punto 52, lo sustituimos y nos va a dar una nueva abertura de la compuerta con esta ecuación a la hora de sustituir. Si hacen ustedes la relación de punto 7283 entre punto 52, les va a dar 1.40. Voy a revisar. Efectivamente da 1.40. ¿Sí? Vuelvo a calcular la relación Y, la nueva relación Y1 entre A. Y ahora va a resultar de 1.71. Entro nuevamente con esa relación a la figura que les mostré. Esta de aquí, con 1.81, ahora es 1.71, que prácticamente es muy similar al valor que teníamos anteriormente de 1.81. Ahí está. Entonces, 1.7, aquí, más o menos así. Y bueno, observo que es muy parecida la lectura a la que había yo indicado anteriormente con el 1.81. ¿Sí? Es decir, el CD es alrededor de 0.52. Entonces observo que ya no hay tanta diferencia y prácticamente pues tengo la misma lectura de 0.52 en la figura correspondiente. Y entonces, pues al notar que ya no hay cambios en el valor supuesto con el que acabo de leer, pues ahí dejo las, eh, las iteraciones, los tanteos, y doy por bueno ese resultado. Entonces, por lo tanto, de aquí puedo indicar que la apertura de la compuerta debe ser de 1.40. Y el problema está resuelto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Continúo. No, profesor. Ok, entonces continúo con ahora el inciso B, que corresponde a descarga sumergida o descarga ahogada. Les había comentado que la descarga ahogada se presenta cuando tenemos un nivel de agua que está tapando la abertura de la compuerta, como es el caso indicado en el inciso B de la figura 5.24. Entonces, hay un nivel Y3 que está obstruyendo el paso del agua, ¿sí? Y que por lo tanto, pues va a disminuir la carga efectiva de la compuerta. Entonces, es
lógico pensar que el gasto que va a descargar en estas condiciones, pues va a ser menor que el gasto que corresponda a descarga libre. Entonces, el gasto que vamos a encontrar ahorita en el inciso B va a ser menor a 15 metros cúbicos por segundo, porque para 15 metros cúbicos por segundo la descarga es libre. Observen que la compuerta tiene un nivel de agua por abajo de la apertura de la compuerta. Entonces, eso es descarga libre. Pero en el inciso B sucede que existe un nivel de agua por encima de la apertura de la compuerta. Esa es una descarga sumergida. La ecuación sigue siendo la misma, ¿sí? La misma que les pinté hace un momento. Es decir, la ecuación es Q igual a CD, aplicando a la apertura por el ancho y por la raíz de 2G Y1. Todo esto, raíz cuadrada, es decir, a la 1/2. Entonces, es la misma ecuación general para compuertas. Lo único que va a cambiar es la manera en la que vamos a obtener el valor del coeficiente CD. ¿No? Bien, entonces, para el caso de descarga sumergida, necesitamos relacionar Y1 entre A, que ya lo tenemos del inciso anterior. 1,71. Pero además necesitamos relacionar Y3 entre A. En este caso, el Y3, de acuerdo a la información que tenemos en el enunciado, Y3 vale 2.10, ¿sí? Entonces, 2.10 entre A, que es 1.40, de ahí resulta 1.5. Entonces, con esas dos variables, voy a entrar a el diagrama que corresponde a el coeficiente CD para compuertas con descarga sumergida. Voy a copiar la relación Y1 entre A, que es de 1.71, y Y3 entre A de 1.5, para entrar a la figura que corresponda a el funcionamiento con descarga sumergida. ¿Sí? Bien, entonces ya apunté esos valores, me remito a la figura 5.9. Esta figura 5.9 es precisamente para determinar el coeficiente de gasto para compuertas planas verticales con descarga sumergida. También aquí se aprecia en la parte superior la curva con descarga libre, ¿sí? Que ya ocupamos hace un rato. Bien, entonces, Y1 entre A, 1.71. Vean lo que voy a hacer a continuación. ¿Sí? Entonces, primero, me remito a la ubicación de Y1 entre A de 1.7 aproximadamente, más o menos por aquí. Subo una vertical, ¿sí? Y luego también requiero la relación Y3 entre A igual a 1.5. Esa curva, ¿sí?, es precisamente la curva que voy a remarcar a continuación en color verde. Esa curva o esa gráfica es esta. Más o menos está así. ¿Sí? Esa curva es la de Y3 entre A de 1.5. Observen que las curvas que aparecen aquí varían de 0.5 en 0.5, es decir, esta que acabo de señalar, una flechita en color rojo, corresponde a Y3 entre A igual con 2. Esta de acá será la de 2.5, esta la de 3 y así sucesivamente, 3.5, 4, etc.
Entonces, por lo tanto, esta curva corresponde a Y3 entre A de 1.5, que es la que precisamente necesito. Bien, entonces hago una referencia, más o menos por aquí sería el punto de cruce, alrededor de punto 44, punto 45 más o menos. Esto es porque no puedo precisar mejor por el grueso de la línea que estoy marcando. ¿Sí? Más o menos anda como punto 42, por ahí así, punto 43. ¿Sí? Más o menos, este valor de aquí, valor de punto 42, por ahí así. Entonces, vamos a ver qué fue lo que reporté. Punto 40. Repito, es por el grosor de la línea que acabo de marcar. Entonces, CD, punto 40. Yo había puesto punto 41, punto 42. Ok. Entonces, finalmente, pues lo que hago es sustituir en la ecuación general de gasto. Q igual a CD, punto 40. A, la abertura, 1.40. Ancho de la compuerta, 3 metros. Raíz de 2G, Y1, que es 240. Y eso resulta, a la hora de hacer operaciones, resulta un gasto de 11.53 metros cúbicos por segundo. A ver si está correcto ese valor. Me pueden decir, ¿está bien? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, esa sería la respuesta y con ello terminaríamos este ejemplo. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda de este ejemplo. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas de este ejemplo, vamos a pasar al otro subtema. Ya vimos el ejemplo 5.7. Entonces, voy a pasar al siguiente subtema, que es el de vertedores. Y ya con eso terminaríamos el capítulo 5 y prácticamente ya terminamos el curso. Entonces, ya vimos el ejemplo 5.7. Voy ahora a pasar al subtema de vertedores. Esto ya lo vimos, de compuertas radiales. Y vamos a ver ahora la parte de vertedores. ¿Sí? Los vertedores son estructuras que pueden ser clasificadas como vertedores de pared delgada cuando la descarga se va a realizar por encima de una placa. ¿Sí? Aquí en este caso pueden ustedes apreciar en la presentación que la placa es esta. Se encuentra, como ustedes pueden observar, con un bisel en la parte superior, de tal manera de reducir el efecto de la pérdida de energía para que esta pues no sea significativo. Bien, entonces los vertedores son estructuras que pueden ser de pared delgada si la descarga se realiza a través de una lámina, ¿sí? Por encima de una lámina. Entonces se considera que el vertedor es un vertedor de pared delgada. ¿Sí? Hay vertedores de pared gruesa, que un poquito más adelante los vamos a ver.
Bueno, entonces se indica aquí que se considere un vertedor de pared delgada y sección geométrica cualquiera. La sección transversal del vertedor puede ser rectangular, trapezial o triangular, que son las secciones más comunes. Aquí, para no particularizar en una sección en especial, se va a considerar para determinar la ecuación general de gasto en vertedores, que la placa sobre la cual se hace el vertido del agua es simétrica. En ingeniería hidráulica se utilizan los vertedores simétricos, ya sea los rectangulares, triangulares o trapeciales. Entonces, estos van a ser simétricos respecto a un eje vertical. Bien. Y aquí se toma en cuenta la referencia X. Bueno, en estas condiciones de descarga se identifican las siguientes variables. W, que es la altura del vertedor. H es la carga en el vertedor. ¿Sí? Para la deducción de la ecuación de gasto, lo que se hace es plantear la ecuación de la energía antes del vertedor y sobre la descarga del vertedor. Ok, entonces, al hacer ese planteamiento, en principio lo que se hace es plantear la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Sin considerar pérdidas de energía, pero posteriormente se hace intervenir a un coeficiente de corrección. Ese coeficiente de corrección va a ser el coeficiente mu. Entonces, a la hora de hacer el planteamiento de la ecuación del Bernoulli entre una sección antes del vertedor y una sección inmediatamente por encima del vertedor, la ecuación de gasto general para un vertedor viene dado por la ecuación 5.14, en donde ese coeficiente mu que aparece ahí en la ecuación es un coeficiente de corrección para tomar en cuenta la omisión de la pérdida de energía en un principio dentro del análisis, y además que se está considerando que la distribución de velocidades, es decir, los coeficientes alfa, son igual a 1. Bien, entonces, como pueden ustedes observar, interviene una integral de 0 a h, en donde 0 es el origen del vertedor y h es la carga en el vertedor, ¿sí? Como aquí se está indicando, que involucra a la variable x, representada aquí. Es un elemento diferencial de área de ancho igual a x, ajá, que va multiplicando a h menos y a la 1/2 por diferencial de y. Todo eso es lo que corresponde a el gasto que estaría involucrándose por esa franja que está asurada. Pero aquí ya se está considerando toda esta franja dentro del análisis. Por esa razón, interviene aquí este 2. 2x, pues es la otra x del lado izquierdo con relación al eje, ¿sí? Entonces, de ahí se obtiene esa expresión en donde el diferencial de y, pues es la altura de ese elemento diferencial
Y esa integral pues va a depender de la geometría de la forma del vertedor. Entonces, acuérdense que esta ecuación es una ecuación general. ¿Mm? Para poder conocer la ecuación de gasto, pues habrá que definir la forma geométrica del vertedor. Miren, aquí en esta figura, en estas figuras, estoy indicando el caso de un vertedor rectangular, en donde en la parte superior de esa lámina está derramando agua. Lo mismo aquí veríamos en esta otra estructura. Este sería el caso de una vista de un vertedor triangular en donde está derramando agua por encima de ese vertedor. Estos vertedores se utilizan como elementos, como estructuras de aforo, es decir, para determinar el gasto en algún río pequeño, en algún canal. Nos sirve para poder determinar ese gasto. También se puede graficar la curva en donde relacione el gasto con la carga. Observen ustedes que la gráfica ahora de Q en el eje horizontal contra la carga en el vertedor en el eje vertical. Esa curva es contraria a la que vimos de orificios y de compuertas. Es decir, la concavidad es diferente, es de esta forma. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Sí? En términos prácticos. Observen que el vertedor para una carga determinada, pues va a derramar un gasto, pues también determinado. Pero observen que conforme la carga se va incrementando, ¿sí? El gasto también se va a ir incrementando, pero de manera mayor, ¿sí? Es decir, pequeños incrementos de carga me van a producir grandes incrementos de gasto, como aquí lo estoy señalando en la gráfica. Aquí hay un pequeño incremento de la carga, pero observen cómo es el incremento en el gasto. Es apreciable, ¿sí? Entonces, este tipo de estructuras se recomienda mucho emplear, sobre todo cuando se desea eh, descargar la mayor cantidad de agua posible. Por esa razón se utiliza mucho en las presas de almacenamiento de agua cuando se quiere desalojar el agua de las presas a través de vertedores. Pero esos vertedores son vertedores denominados de pared gruesa, ¿sí? Déjenme ver si tengo por aquí. Aquí hay una vista de un vertedor rectangular en el laboratorio de hidráulica. Aquí está indicado el vertedor rectangular. Está la placa y la forma geométrica del vertedor rectangular. Se me pasó hace un momento indicar que la parte sobre la cual derrama el agua se le conoce como cresta del vertedor. A esa parte, en este caso, sería la base del vertedor rectangular, se le denomina cresta del vertedor. Bueno, entonces, miren, les voy a presentar fotografías de vertedores de pared gruesa, para que ustedes lo puedan revisar. Déjame ver si aquí en esta presentación tengo estas estructuras. Aquí están. Miren, aquí están los vertedores denominados de pared gruesa. Ese tipo de vertedores, aquí están. Nada más que como el agua está derramando por encima de ese vertedor, pues no se alcanza a ver la forma, ¿sí?
Pero si pudiésemos ver la forma de ese vertedor, sería esta forma. Todo esto que estoy marcando aquí con color rojo es concreto. Todo esto sería concreto. ¿Sí? Entonces, acá en la parte superior del dibujo estaría derramando el agua. Entonces, esa parte es la que estamos viendo aquí. El agua es esta, pero abajo hay concreto y esa forma del vertedor es esta que les acabo de marcar en color rojo. Esos son vertedores de pared gruesa. Se utilizan para descargar el agua en las grandes presas. Aquí está la utilidad de esas estructuras. Esto lo van a ver ustedes en su asignatura de obras hidráulicas en el 9º semestre de la carrera. Van a ver ese tipo de estructuras, cómo diseñar ese tipo de vertedores de pared gruesa. Bien, nosotros aquí vamos a ver vertedores de pared delgada. Es decir, aquellos vertedores en donde se realiza la descarga a través de una lámina, ¿sí? A ese tipo de estructuras se les conoce como vertedores de pared delgada. Bien, entonces, regresando a este caso. La variable X en este tipo de vertedores rectangulares es igual al ancho del vertedor B entre 2. Por lo tanto, si se sustituye en la ecuación que les había presentado anteriormente, ¿sí? De la ecuación general de gasto en vertedores y se hace y se resuelve la integral, ¿sí? A la hora de resolver esa integral, ya no vamos a ver la solución, sino simplemente el resultado. Se llega a esta expresión que es válida para vertedores de sección rectangular. Entonces, para el cálculo del gasto en los vertedores rectangulares, vamos a utilizar esa ecuación 5.15, que viene dada como 2/3 de la raíz de 2g por un coeficiente mu que se determina a partir de fórmulas experimentales. Ahorita vamos a ver cuáles serían esas fórmulas experimentales, ¿sí? Además interviene el ancho del vertedor y por supuesto la carga H, en este caso a la 3/2. Esta ecuación 5.15 la podemos utilizar para obtener el gasto en términos del coeficiente mu, que es un coeficiente experimental, o bien a través de un coeficiente de descarga C, que también es un coeficiente experimental. Ahorita vamos a ver cómo calcular esos coeficientes. Hay ocasiones en que, como ustedes pueden apreciar en esta fotografía, este ancho es el ancho que vamos a denominar ancho B. Del canal, se le denomina del canal de llegada hacia el vertedor. Observen que ese ancho B mayúscula es mayor que el ancho B del vertedor, ¿sí? Cuando esto sucede, lo que va a ocurrir es de que se van a presentar contracciones laterales. Entonces, cuando el ancho B mayúscula es mayor que el ancho B minúscula, el vertedor va a trabajar con contracciones laterales, ¿sí? Hagan de cuenta que hay una reducción en el ancho y eso
pues reduce una contracción en el chorro. Pero si sucede que el ancho B mayúscula es igual al ancho B minúscula, no va a presentarse esas contracciones. Entonces el vertedor va a trabajar sin contracciones laterales. ¿Sí? Esto va a ser muy importante porque en función de que trabaje o no con contracciones laterales, ¿sí? El vertedor o sin contracciones laterales, en función de ese tipo de funcionamiento, pues va a ser también función del coeficiente mu o del coeficiente c. En resumen, los coeficientes mu y c van a depender de que si el vertedor va a trabajar o no con contracciones laterales. Bien, ¿cómo calcular esos coeficientes? Pues aquí les presento la tabla para calcular el coeficiente mu que interviene en las fórmulas de gasto en vertedores rectangulares. Bueno, miren, hace un momento les indiqué que se puede emplear esta ecuación con el coeficiente mu o bien con el coeficiente c. En realidad, el coeficiente c va involucrando a todo este término. 2/3 de la raíz de 2g por mu. Eso es lo que se conoce como el coeficiente c. Que si revisan la fórmula, la ecuación, pues para completar los términos que intervienen en esa ecuación, haría falta multiplicar por b, por el ancho del canal, del vertedor, y por la carga a las 3 medias. Bien, entonces, en sí, el coeficiente c, voy a poner aquí, igual a 2/3 de la raíz de 2g a la 1/2 y por el coeficiente mu. Eso es lo que corresponde al coeficiente de gasto C. Bien, entonces, aquí en la siguiente lámina se aprecian las fórmulas experimentales para el cálculo del coeficiente mu que interviene en la ecuación de gasto. Son los criterios más conocidos para calcular el coeficiente mu de gasto. Hay 5 fórmulas, como pueden ustedes observar aquí en, en esta tabla, ¿sí? Lo más importante de esas fórmulas, ¿sí? Es tener cuidado en los límites de aplicación, ¿sí? Porque aquí vienen, por ejemplo, para la primera fórmula, vienen los límites de aplicación de validez de esas fórmulas. Por ejemplo, el límite de la carga que debe estar dentro de punto 10 a punto 6, el ancho del vertedor de punto 5 a 2 metros, la altura del vertedor entre punto 20 y 1.3, ¿sí? Eso es lo que hay que tener cuidado ahí en esas ecuaciones. Por ejemplo, hay otros límites de aplicación para la fórmula de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos Suizos. Lo mismo para la de Hamilton-Smith. Hay límites de aplicación también para la fórmula de Francis y para la de Revok. Sin embargo, hay también consideraciones aquí en las observaciones. Entonces, en esas dos columnas hay que tener mucho cuidado en estar revisando límites de aplicación y las observaciones que se tengan en la columna correspondiente. Por ejemplo, en la última
fórmula que aparece ahí en esta tabla, la fórmula de Revoc, en las observaciones indica que esta fórmula es muy precisa, pero solamente para el caso de vertedores sin contracciones laterales. Ya indiqué hace un momento que esta condición se presenta cuando el ancho B del canal de llegada es igual al ancho del vertedor. ¿Sí? Entonces, para estas condiciones es muy recomendable utilizar la ecuación de Revoc, ¿sí? Para el cálculo del coeficiente mu. Por ejemplo, en la primera fórmula se indica que el primer límite de aplicación es el más importante. Entre más elaborada vean ustedes una ecuación, es más exacta, más precisa. Entonces, por ejemplo, la fórmula de Hamilton-Smith, pues como pueden ustedes observar, es una fórmula muy simple, ¿sí? Que debe tener esas restricciones o varias restricciones para que sea confiable. Debemos de ir revisando que dependiendo del caso que vayamos analizando, pues se cumplan esos límites de aplicación para poder utilizar ese criterio, ¿sí? En los ejemplos que vamos a resolver, voy a ir revisando cada uno de estos límites de aplicación. Bien, ¿qué pasa si ahora tenemos el caso de los vertedores triangulares? Bueno, pues aquí vamos a tener aquí representado el ancho de el canal de llegada, el ancho B. La variable X es esta variable de aquí, esta es X, y viene ahí representada como Y por la tangente de teta entre 2. Y, la variable Y, ahí no viene indicada, pero esa variable es esta de aquí. Esa es Y, ¿sí? Entonces aquí la indico como la variable Y. Ahí está. Esa línea roja es la variable Y. La X que aparece ahí en el dibujo, X igual a Y tangente de teta entre 2, es la línea amarilla que estoy indicando ahí en la figura para poderla meter en la ecuación general de gasto de vertedores, resolver la integral y llegar finalmente a establecer la ecuación general de gasto, pero ahora para el caso de los vertedores triangulares exclusivamente. Observen que el gasto Q ahora va a ser función del ángulo del vertedor, el ángulo teta, otro coeficiente mu que no es el mismo coeficiente que para vertedores rectangulares, sino son otros criterios para determinar ese coeficiente mu, ¿sí? Y aquí sí va a intervenir un coeficiente C diferente a, al al coeficiente mu que viene representado ahí en la ecuación 5.16. Tanto el coeficiente mu como el coeficiente C son experimentales y estos se obtienen de la tabla siguiente. Aquí está. Aquí sí hay que tener cuidado porque se manejan coeficientes C o bien coeficientes mu. Bien, de estas fórmulas también es muy importante que nosotros prestemos atención a los límites de aplicación y a las observaciones, ¿sí? De estas 6 ecuaciones, la fórmula que
al menos en la facultad, en nuestra facultad y en el laboratorio de hidráulica, se emplean en todas las prácticas de laboratorio, porque ustedes no nada más van a llevar prácticas de hidráulica básica, sino también van a llevar prácticas de hidrología, de hidráulica de máquinas y transitorios, de hidráulica de canales, de obras hidráulicas. En todas ellas van a estar utilizando vertedores para determinar el gasto que está circulando por la estructura en la cual van a llevar a cabo su práctica de laboratorio. Entonces, en el laboratorio de hidráulica y en las demás asignaturas van a estar utilizando esta ecuación de la fórmula de la Universidad Católica de Chile. Por esa razón, le voy a prestar importancia o mayor importancia a esa fórmula. Esa fórmula es válida para ángulos de los vertedores triangulares desde 15 hasta 120 grados. La altura del vertedor, que denominé la profundidad W, no tiene influencia en el cálculo del coeficiente de gasto. Bien, es muy importante de que si van a utilizar esta fórmula, no vayan a mezclar ecuaciones, ¿sí? Porque para determinar el coeficiente mu que aparece en esa fórmula de la Universidad Católica de Chile, se tienen que remitir a la figura 5.16. No la pueden calcular con las fórmulas que vienen en la tabla 5.3. Lo mismo para el factor K, deben de utilizar la figura 5.17 para obtener el factor K que interviene en la fórmula de la Universidad Católica de Chile. ¿Sí? Ojo con eso que estoy diciendo, porque a veces lo que hacen es mezclar la fórmula de la Universidad Católica de Chile con alguna otra en donde interviene el coeficiente mu. Por ejemplo, Hegel, Barr, Koch y Hendrix no se pueden emplear en la fórmula de la Universidad Católica de Chile para determinar los coeficientes mu que intervienen en dicha fórmula. Entonces, las figuras 5.16 y 5.17 se emplean para obtener los coeficientes mu y K en la fórmula de la Universidad Católica de Chile. Muy bien. Ya hablamos, ya les hablé de los vertedores rectangulares de pared gruesa. Miren aquí otro tipo de estructuras en donde están indicados los vertedores. ¿Sí? Este sería un vertedor. ¿Sí? Este también sería un vertedor, que lo van a ver en obras hidráulicas. Son vertedores denominados vertedores en embudo. Pero el principio del diseño es el que van ustedes a tratar en obras hidráulicas. Y van a partir del diseño de los vertedores de pared delgada. Bueno, ya esta última lámina, nada más como extra, ¿sí? Para alguna reflexión. Muy bien, entonces voy a pasar a ver ejemplos de vertedores de pared delgada. ¿Sí? Entonces vamos a resolver el ejemplo 5.8. Este ejemplo va a hacer una combinación del funcionamiento hidráulico, tanto de una compuerta como de un vertedor. ¿Sí? Entonces, miren, lo que se trata es de lo siguiente. Si ustedes
van por ahí leyendo el enunciado. Que consiste en lo siguiente. Miren, se indica que en la compuerta mostrada en la figura se requiere descargar un gasto de 5 metros cúbicos por segundo, considerando un ancho de canal de 4 metros y una carga antes de la compuerta Y1 igual a 3.5 metros. Se pide calcular la abertura necesaria en la compuerta y aguas abajo. Siempre en hidráulica es muy frecuente el manejo de este término, aguas arriba o aguas abajo. ¿Sí? Depende de la sección donde se está considerando ese análisis. Por ejemplo, aquí se está hablando de la compuerta. Entonces, la compuerta es esta compuerta. El movimiento del agua es en este sentido. Entonces, si el movimiento del agua es en este sentido, se habla siempre de que aguas abajo se refiere a la zona ubicada a la derecha de la compuerta, ¿sí? Y si se indica aguas arriba, sería antes de la compuerta, es decir, a la izquierda de la compuerta, ¿sí? Entonces, eso lo van a manejar mucho sus profesores de las demás asignaturas que cursen en los semestres posteriores. Van a estar hablando de aguas abajo o aguas arriba, pero depende de cuál sería la referencia. En este caso, la referencia es la compuerta. Entonces, aguas arriba se refiere antes de la compuerta. Si el agua está moviéndose de izquierda a derecha. Y aguas abajo, después de la compuerta, ¿sí? Sería esa denominación. Bueno, nuevamente, aquí para analizar las condiciones del funcionamiento, dado que se tiene instalado un vertedor rectangular sin contracciones laterales, entonces aquí ya debemos de indicar que P mayúscula es igual a B minúscula e igual a el ancho del canal, que es de 4 metros. Entonces aquí, si ya nos están indicando que el canal y el vertedor, mejor dicho, el vertedor trabaja sin contracciones laterales, entonces el ancho es de 4 metros. ¿Sí? Eso ya lo debemos de saber nosotros. ¿Sí? Que si trabaja sin contracciones laterales, entonces el ancho del canal de llegada es igual al ancho del vertedor. Y el vertedor tiene una altura de 1 metro. Bien, con estas condiciones debemos de revisar primero, ahí aquí es donde ya interviene pues parte del análisis. Debemos estar conscientes de que si tenemos un vertedor, entonces es probable, ¿sí?, que aunque la pregunta que aquí nos hacen es calcular esta abertura, si nos están indicando que hay un vertedor, es muy probable que el nivel del agua en ese vertedor rebase la abertura de la compuerta y que por lo tanto esa compuerta funcione con descarga sumergida, ¿sí? Es muy probable. Entonces, primero lo que debemos de hacer antes de resolver la apertura de la compuerta, debemos de resolver cuánto es la carga en el vertedor para saber cuánto es el nivel Y3 que se establece
en la descarga de la compuerta para revisar si esta va a funcionar con descarga libre o con descarga sumergida. ¿Sí? Es muy probable, repito, que como tenemos este vertedor, pues entonces ese vertedor va a elevar el nivel del agua de tal manera que es probable que la compuerta trabaje con descarga sumergida. Bien, aquí entonces lo que hay que considerar es lo siguiente. El gasto de aquí en el vertedor tiene que ser por continuidad el gasto Q que está descargando la compuerta y que en este caso se indicó el gasto es de 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, el gasto en el vertedor es igual al gasto en la compuerta, igual a 5 metros cúbicos por segundo. Tengo que determinar, en principio, el gasto, la carga en el vertedor para ese gasto de 5 metros cúbicos por segundo. La solución nuevamente va a ser por tanteos. Voy a proponer una carga H en el vertedor y de acuerdo a los límites de aplicación voy a calcular el coeficiente mu de gasto para posteriormente determinar el gasto Q para esas condiciones de carga que voy a suponer. Bueno, voy a solamente a hacer referencia, puesto que aquí están indicadas los demás tanteos, voy a hacer referencia exclusivamente a la solución, ¿sí? La solución, vuelvo a repetir, va a consistir en suponer la carga H en el vertedor hasta que el gasto en ese vertedor sea de 5 metros cúbicos por segundo, que es el gasto que pasa por la compuerta y que por continuidad debe ser el mismo gasto en el vertedor. Q igual a 5 metros cúbicos segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proponer valores de la carga H. Me voy a ir directamente a la solución. Y ahorita lo comprobamos. Cuando yo proponga una carga de 0.74 metros, ¿sí? Voy a revisar cuánto vale el coeficiente mu. Entonces, nuevamente voy a apuntar aquí los valores. W, la altura del vertedor es 1 metro. El ancho del canal es igual al ancho del vertedor, igual a 4 metros. Lo estoy apuntando, ¿sí? La carga que estoy considerando es de 0.74 metros. El vertedor trabaja sin contracciones laterales. Ya se había indicado anteriormente en el enunciado. Entonces, el ancho B mayúscula es igual al ancho B minúscula. Voy a ver cuánto es entonces el coeficiente mu para vertedores sin contracciones laterales. Por esa razón voy a utilizar este criterio, el de revoco. Voy a hacer un poco más grande la tabla para que se vea mejor. La ecuación. Válida para vertedores sin contracciones laterales, que es el caso que estamos resolviendo. Bien. Voy a comenzar a revisar límites de aplicación. La carga H que propuse es de 0.74 metros. ¿Sí? Por lo tanto, cumple con este límite de aplicación de esa ecuación. ¿Sí? Cae dentro de ese límite la carga H que estoy proponiendo de 0.74 metros. El ancho del vertedor mayor a 30 centímetros. Ancho del vertedor 4 metros. ¿Sí? Que es igual al ancho del canal. Del enunciado estoy sacando esos valores.
Altura W, 1 metro la altura del vertedor. Dice aquí que la altura W debe ser mayor o igual a 0.06 metros. Cumple también. Luego la relación H entre W. Si H, que es igual a 0.74 metros, lo divido entre W, que es igual a 1, pues me resulta H entre W igual a 0.74, que también cumple con esta condición. Entonces, puedo emplear esa ecuación para el coeficiente mu de gasto. De una vez, aquí mismo, voy a ir sustituyendo los valores. Por favor, en esta ecuación, sustituyan lo que les voy a decir a continuación. H es la que estoy proponiendo, igual a 0.74 metros. W es igual a 1 metro. Sustituyanlo aquí. La carga H, pues ya les había indicado que es de 0.74 metros. Sustituyanlo aquí en esta expresión. Y díganme cuánto vale el coeficiente mu, por favor. Mientras voy a ir pasando lista en lo que hacen la operación. Profe, a mí me da 0.66. 0.66. A mí también me dio eso. ¿Ah, sí? Ok. Entonces, 0.66. Muy bien. Entonces, a ver. Ok. Entonces, compañeros, dice 0.6639. O sea, 0.664, ¿no? ¿Sí? Ok. Gracias. Vamos a ver cuánto. 0.6665. Bueno, ok. Ahí está, ¿no? Más o menos. Depende de la aproximación que estén utilizando, pero ustedes me dicen que es 0.66. Bueno, yo le aproximé más a 0.665, pero más o menos anda de ese orden. Calculamos el gasto, ¿sí? Entonces, ayúdenme por favor a sustituir en esta ecuación. La ecuación de gasto de un vertedor rectangular, Q igual a 2/3 raíz de 2G. Todo esto a la 1/2. Igual a 2/3 raíz de 2G. Por el coeficiente mu. Voy a sustituir 0.665, que es el coeficiente mu, por el ancho B del vertedor, que es 4 metros, por H a la 3/2, 0.74 a la 3/2. Por favor, hagan esa operación y a ver si efectivamente les da 5 metros cúbicos por segundo. Sí, da, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien, pues ya comprobamos, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo, entonces esa sería la solución. Y ya tenemos la carga H en el vertedor. Esta carga H es precisamente esta de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos de esto? Miren, si a la altura del vertedor, que es de 1 metro, le sumo la carga en el vertedor, entonces tendría yo este nivel de agua
en el canal y es lo que anteriormente denominamos Y3 para la compuerta. Y3 sería igual a 1.74 metros. La compuerta es muy probable que trabaje con descarga sumergida. ¿Sí? Entonces, aquí está. Lo estoy indicando más abajo. Con esta carga se establece un tirante Y3 de 1.74 metros que ahoga la descarga de la compuerta. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos al análisis de la compuerta. La ecuación de gasto de la compuerta, si ya se les olvidó, la voy a anotar nuevamente. Q igual a un coeficiente CD que multiplica a la apertura por el ancho por la raíz de 2G por Y1. Y todo esto a la 1/2. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de gasto de ahora de una compuerta. Q igual a CD, multiplicando a la apertura por el ancho y por la raíz de 2G1. Eso es la ecuación de gasto de una compuerta. ¿Sí? Despejo, como le hicimos en el ejemplo anterior, despejo a la apertura, porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Calcular la apertura de la compuerta. Entonces, y sustituyo los valores que conozco. En este caso, despejo el área primero, despejo la apertura de la compuerta, ¿sí? Y sustituyo los términos que conozco. Conozco el gasto de 5 metros cúbicos por segundo, conozco el ancho de la compuerta y el nivel del agua antes de la compuerta. Hago operaciones y dejo la apertura en función del coeficiente de gasto. Otra vez tengo que estar iterando, ¿sí? Proponiendo relaciones de A entre Y. O bien, de ir proponiendo valores, en este caso, de CD. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir proponiendo valores de CD en esta expresión. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Tenemos ya fijo el Y3, 1.74 metros, y tenemos también como referencia el nivel Y1 de 3.5 metros. Y1, 3.5 metros. Y voy a indicar ahora la gráfica de las compuertas con descarga sumergida, que es esta. ¿Sí? No sabemos por dónde anda la solución. ¿Sí? Voy a iniciar suponiendo, ¿sí?, un valor de CD igual a 0.4. Puedo proponer un valor cualquiera en esta escala. ¿Sí? Puse aquí 0.4 porque para descarga libre los valores del coeficiente CD en compuertas andan alrededor muy cercanos a 0.6, entre 0.55 y 0.6 o 0.5 y 0.6. ¿Sí? Entonces, también por eso me atreví a poner un coeficiente de gasto
menor a 0.5. Repito, los valores del coeficiente de gasto para compuertas con descarga libre andan entre 0.5 y 0.6. Entonces dije, bueno, lo más probable es que anden abajo de 0.5 y propongo 0.4. ¿Sí? Entonces, por esa razón, propuse aquí un valor de 0.4. Con este valor de 0.4, lo sustituyo aquí y obtengo la apertura. Entonces, si ustedes lo revisan, a la hora de sustituir 0.1508 entre 0.4, se obtiene 0.377. Efectivamente. Ahora, para obtener el coeficiente de gasto, yo tengo que relacionar Y1 entre A y Y3 entre A. Y1 es 3.5 y Y3 es 1.74. ¿Sí? El 3.5 aparece aquí en esta figura y el 1.74 es de la solución que acabamos de ver para el vertedor. Entonces, el Y1 es igual a 3.5 metros. Eso viene de los datos de este ejemplo. Y el Y3 de lo que acabamos de obtener hace un momento. Entonces, por favor, a ver, ayúdenme a hacer esta relación. Y1 entre A, 3.5 entre 0.377, y a ver si da el 9.28. Y luego el 1.74 entre 0.377, a ver si da 4.61. 9.28 sí es. Ok. ¿Y el Y3 entre A? Sí, 4.61. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sale? Ok. Entonces, con esos dos valores, vamos a entrar a la gráfica. Nada más déjenme apuntarlo porque si no se me va a olvidar. Y1 entre A, entonces, es 9.28. Y Y3 entre A es 4.61. Con estos dos valores, les voy a mostrar la gráfica correspondiente y vamos a hacer la referencia. Primero, Y1 entre A de 9.28. ¿Okay? Entonces, más o menos anda ese valor en la escala horizontal. Más o menos el 9.28 ha de andar por aquí. Tuvo una vertical, ¿vale? Ahí está. Esa es la de aproximadamente 9.28. Bien, y luego Y3 entre A es de 4.6. ¿Sí? Esta curva que voy a remarcar es la curva de Y3 entre A 4.5. ¿Sí? Hace rato ya les había indicado que entre cada gráfica hay una diferencia de 0.5, ¿verdad? Entonces, más o menos por aquí, lo estoy remarcando, viene la de 4.5. Necesitamos la de 4.6, sea un poquito más abajo, ¿verdad? Entonces hago la referencia y un poquito más abajo y tengo un valor de 0.52, más o menos, 51. 0.51, 0.52, más o menos. Alrededor de 0.51, 0.52, el coeficiente de gasto. Bien, entonces, me regreso a la solución y vean que aquí tengo efectivamente el valor reportado de 0.52. ¿Sí? ¿Qué es lo que observo? Pues que este valor de la figura 5.9 de la gráfica es diferente al que propuse inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregir. ¿Sí? Y ese valor que acabamos de obtener de la gráfica, pues lo vuelvo a poner en la siguiente propuesta para volver a hacer nuevamente la siguiente etapa de iteración. Bueno, vuelvo a repetir, este punto 52 lo sustituyo aquí en esta ecuación y debe dar una apertura de la compuerta de 0.29 metros. A ver si está bien. Y luego otra vez volvemos a hacer la relación Y1 entre A, Y3 entre A y entrar a la gráfica.
¿Sí da? ¿Sí da la apertura de punto 29? Sí, profe. ¿Sale? Y Y1 entre A, con Y1 de 3,5, ahora 3,5 entre punto 29, debe dar 12.07. Sí, también. ¿Sale? Ok, gracias. Y luego Y3 entre A, con Y3 de 1.74, 1.74 entre punto 29 debe dar 6. Sí, 6 cerradas. ¿Sí da, verdad? Ok, entonces 12.07 y 6. Estoy apuntando para otra vez entrar a la gráfica. ¿Sí? Ya nada más hacemos esta iteración y ahí le dejamos para la siguiente clase. Entonces, Y1 entre A, 12.07 es aproximadamente 12. ¿Vale? Entonces, otra vez subo una vertical y busco la curva de Y3 entre A de 6. Hasta la voy a remarcar en color rojo. Ahí está. Ahí está la gráfica. ¿Sí? Y observo que aproximadamente el valor de CD anda muy cercano a 0.5. ¿Vale? Entonces, otra vez vuelvo a remitirme a la gráfica. Aquí le puse 0.49. Bueno, es por lo que les comento del grosor de la línea que estoy pintando, ¿no? ¿Sí? Y bueno, así me sigo hasta que el coeficiente de gasto, observo que el valor inicial es diferente, entonces vuelvo a iniciar otra etapa de corrección. Esas correcciones las terminamos la próxima clase para continuar aquí con el ejemplo. Bueno,